actualización del Zoom está pero espectacular, ¿no? Jaycon entra, las te habla en inglés cada vez que tú quieres hacer una acción o algo. Espectacular. Bien, en el primer plano tenemos acá un grupo de estudiantes. Espero que ustedes no apaguen su cámara para empezar. Vamos a empezar acá. ¿Quién está escribiendo ahora por el chat? No, no te preocupes, Sergio, tranquilo. Bien, ahora sí. Bien, continuando, ya. Solo preguntas por el chat, por favor. Ojo. Bien, muchachos, vamos a abarcar una nueva civilización, que es la civilización china, cerrando pues con el cajón que les había preguntado, que les había comentado, acerca de que nos toca analizar civilizaciones del lejano oriente. Y una de esas civilizaciones del lejano oriente es la civilización china, conjuntamente con la civilización india. Ambas tienen algo en común, que es la religión, ¿no? Por un lado está el hinduismo y por el otro lado está el hinduismo también, pero transformado en la imagen de Buda. Buda, en este caso. Pero vamos a ver cómo se desarrollan ambas, en dónde y qué características van teniendo eh, cada una de ellas, ¿no? Que son las características por las cuales pues, son las que siempre vienen en las preguntas del examen de admisión. Ustedes que están en quinto año de secundaria. Vamos a ver un punto claro acerca de la civilización. Primero, ¿cuál era el pensamiento de los hombres de la civilización china? Ellos creían mucho en la dualidad, en la dualidad, casi les digo la dualidad andina, no, en la dualidad. Quiere decir esta cosmovisión entre lo bueno y lo malo. El sol, la luna, el día, la noche, masculino, femenino. Un pensamiento bien concreto, presentado pues de que en el mundo espiritual hay dos campos, ¿no? El bien y el mal. El bien siempre tiene algo de mal y el mal siempre tiene algo de bien, como se dice. Ambos tienen lo mismo. Que buscan el equilibrio, ¿no? Del cuerpo y del comportamiento, ¿no? Un pensamiento, una cosmovisión muy parecida a la dualidad andina que tenemos en el Perú también. Ojo, muy importante, es una característica que siempre se presenta en la mayoría de las civilizaciones, ¿no? China no es ajeno a ello, así que lo presenta. Pero algo curioso de esta civilización, ojo, es entender de que esta civilización, ¿no? Su historia se vio pausada. Quiere decir de que, por ejemplo, nosotros ahorita en este momento, ¿no? Decoramos nuestro espacio, le ponemos un cuadrito, le ponemos una imagen, algo, vamos a poner acá, una imagen. Ahí está. Una imagen de mi osito ahí. Está chotito. Esto le he puesto hoy, 20 de mayo, ¿cierto? Pero ¿por qué le digo que su historia se pausó, cierto? Recuerden ustedes que como civilización está expresando sus manifestaciones culturales. Su historia se va a ver pausada así. No va a haber un cambio, no va a haber un progreso, todos los días va a ser lo mismo. No se va a envejecer, claro. Un condicionante es que uno lo preserve y lo cuide, los chinos van a cuidar. Pero los años van a pasar. Es en el año 1911 donde a causa de una serie de revoluciones es donde esto va a empezar a cambiar. Profesor, ¿pero por qué? Lógico. La historia de esta civilización, muy a pesar de que está llegando conocimientos de diferentes aspectos, de la industrialización, entre otros más, su historia se va a ver pausada, tal cual y como lo conocemos en este espacio. Al verse pausada su historia, ojo, al verse pausada su historia, prácticamente va a condicionar no su evolución, ni tampoco su progreso. Ojo, eso sí hay que tenerlo claro. Pero ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, hoy en día nosotros podemos ir y visitar, pues, China, digamos, ¿no? Vamos a visitar China, ¿no? Y nos dicen a nosotros, vamos a viajar por el Palacio Prohibido, ¿no? O por el Templo Prohibido. Y usted dirá, pues, vamos a visitar el Templo Prohibido, pues. Y lo primero que dicen, vamos a visitar un complejo. ¿Es arqueológico? Se podría decir que sí, chévere. Y automáticamente nuestra cabeza viene como nuestros complejos arqueológicos, ¿cierto? Al igual que Perú, ¿cierto? Usted dirá, pues, está en ruinas, está en ruinas. En el caso de China, no, está tal cual como si los años no hubiesen pasado,
en estos territorios, en estos espacios, en estos complejos. Está tal cual, como si ayer hubiese sido, pues, el 20 de mayo del 2021. Imagínense. Esa situación es la que pasó con China. Que no hubo un avance en cuanto a cultura, en cuanto a desarrollo, en cuanto a industrialización, pero eso no quiere decir que no vino, no se llegó a conocer o algo, no es que no se haya prohibido, sino que sí llegó, pero en el caso de ellos, su historia se quedó pausada. Por un dominio, sí, porque las dinastías dominaron muchísimo, sí. Eso es lo que yo creo que ustedes primero vean y analicen. Por eso es que cuando se hacen las películas chinas, pues tienen la facilidad después de recrear todo el ambiente, el escenario espectacular donde realizarlo, ¿no? En cambio, en el Perú, pues, estamos condicionados a hacer una recreación, ¿no? Los años, sí se nota que han pasado los años y que han ido deteriorando, pues, nuestros complejos. Importante todo lo que se concierne. Hay una parte de leyenda que nos narra y nos cuenta, ojo, acerca de esta civilización, y que una de las primeras familias, por así decirlo, cuando nosotros nos referimos a dinastía, familia, ¿no? Va a ser la dinastía Xia, ¿no? Algunos consideran que la palabra Xia debe ser pronunciada como Xia, ¿no? La dinastía Xia, ¿no? Pero esto está emergido en base a una leyenda, no como la leyenda, por ejemplo, de Manco Cápac y Mama Ocllo, en el caso de Historia Universal, con la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Que narran y cuentan el origen de algo grande, ¿no? Igual China, algo similar, algo parecido, ¿no? Que encierra esta civilización. Típicamente es conocida por aspectos culturales, ¿no? Entre hoy en día sabemos que hay un patrimonio de la humanidad que es la, eh, la Gran Muralla China. Hoy en día, importantísimo aporte cultural que hace a la humanidad. Y sobre todo que nosotros entendamos ese bien colectivo que está presentado, que es la Muralla China. ¿Durante qué dinastía se empezó a crear, se mandó a construir? ¿Por qué se realizó? ¿Cómo se realizó? ¿Será cierto que debajo de estas murallas hay restos humanos, cuerpos? No, claro, óseos, en este caso huesos, ¿no? ¿Por qué se puso esos huesos como base, como relleno de esta construcción? Vamos a ver todo eso y esos misterios, como también la concepción de los soldados de terracota, ¿no? Vamos a ver cómo está la tumba del emperador Qin Shi Huang, ¿no? Ya ustedes tienen que ir practicando su idioma. A propósito, ¿cuál es el idioma más hablado del mundo? Pregunta de concurso, ¿eh? El chino mandarín. El chino mandarín. Sí, el chino mandarín es el chino más hablado en el mundo. Vamos a nosotros hablar de esta civilización china, ¿correcto? ¿Quién fue Pita, creo, no? O Tambraico. De hebraico. Muy bien, Tambraico. ¿Cuánto ha cambiado tu voz, Tambraico? Pero todavía me queda el oído entrenado para conocer a los tigres. Bien, muy bien, tigrecitos. Vamos a ver acá. La ubicación geográfica. La parte noreste de Asia, sur de Mongolia y la parte eh, norte de Vietnam y Myanmar, este territorio especial. Esta civilización, ojo, se va a desarrollar pues en el entorno de dos ríos, el río Huangho y el río Azul, que es el río Yangtze, ¿no? Que quiero que ustedes ahí, a ver, Huangho, repitan conmigo, repeat after me. Huangho, Sandro, Huangho, Juanjo, muy bien, muy bien. Y el río Azul, que es el río Yangtze. Ambos ríos, no es hacer como el otro quinto, el estudiante que me dice, profesor, ese río no es amarillo, es naranja. Yo lo veo naranja. Es el nombre que se le da a este río por el color que tiene su arcilla, la tierra, el espacio donde se da su caudal en este caso. Pero es el río amarillo, Guangzhou, y el río azul, Yangtze. ¿Quién está escribiendo en el chat? Vamos acá. Profe, barro, barro. Ok, barro, 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 profe. Parece barro. Sí, sí, barro. Sí te entiendo, Mijail.
Parece el barro, parece un barro, pero sus aguas son así. ¿Ustedes alguna vez han ido a Ica? ¿Han ido a Ica? ¿Conocen Ica? ¿De repente? ¿Conocen Ica? ¿No? ¿Alguien conoce? Sí. ¿Ha tenido la oportunidad? ¿Han pasado por una acequia de los ríos de Ica? ¿De río Ica? ¿Han pasado por una de sus acequias? El color de sus acequias es igualito a esto, parece una cocoa. Es igualito, igualito, muy parecido. Pero es el color del suelo, la tierra, es arcillosa, la arcilla que emana de estos espacios. Ya van a ver ustedes poco a poco aprendiendo y conociendo un poquito más. Bien, hablemos primero de la política de esta civilización, después de haber ubicándonos en el tiempo, que es una de las civilizaciones del mundo antiguo, allá por el año 5000, perdón, 3000 antes de Cristo, surge esta civilización. Y otro punto importante es que hablar de la política, de cómo se da su organización. Esta se va a organizar a través de dinastías. Y cuando hablamos de dinastías, quiere decir que nos vamos a referir a familias. Y es evidente, cada familia tiene un jefe, y ese jefe va a ser considerado como emperador. Profesor, igual que los romanos, sí, emperador, rey, monarca, ¿no? El líder de la familia. De las dinastías, de las que hubieron, 13 van a ser las más importantes, que van a dar un aporte a la humanidad y sobre todo a la historia de la civilización china. Vamos a ir conociendo unas cuantas dentro del marco que nosotros tenemos que analizar y dentro de lo que es la organización política. En el desarrollo de ello, diferente a otras civilizaciones, hablar de su organización política es hablar de su historia, netamente, o hablar de su proceso histórico de la civilización china. Así que vamos acá. La dinastía Shang, del 1500 a.C., va a ser la primera dinastía, en este caso. Y esta dinastía va a estar liderada y gobernada por la familia, o sea, un determinado grupo social, una determinada casta, ¿no? Que pues está bien posicionada, ¿no? Bien posicionada, por lo tanto eran considerados los más adinerados, o sea, los ricos de la sociedad. Aquellos que diferenciaban esa casta social entre ricos y pobres. Y esa misma va a ser la primera división social que se va a realizar en el espacio y en el entorno de esta primera dinastía, ¿no? Y a este periodo se le va a conocer como la era de los grandes guerreros, ¿no? ¿Por qué? Porque son los más adinerados los que van a influenciar cierta fuerza, cierto poder. No necesariamente por la posición económica, sino por la habilidad, la fuerza, las características de esta primera civilización, perdón, de esta primera dinastía que nosotros estamos analizando. Muy bien, tenemos a los más adinerados y a esta dinastía que son los guerreros, los más fuertes. Ojo, los más aguerridos. Muy bien, Mijail. Muy bien, porque me prendí tu cámara. El resto ya la apagó ya. Entonces, en este marco, no solamente está la dinastía Shang, sino también vamos a tener la dinastía Zhou. En este caso, la dinastía Zhou, ¿no? Va a ir cambiando las cosas porque se va a dar un tiempo conocido como el reino de los combatientes. ¿Por qué el reino de los combatientes? Usted me dirá, profesor, lógico, ¿se acuerdan ustedes, queridos estudiantes? ¿Se acuerdan ustedes una dinastía anterior? ¿No? Retrocedemos para no perdernos. Retrocedemos. ¿Cómo se llamaba? Shang. ¿Cómo se llamaba? Shang. ¿Cómo se llamaba? Shang. Entonces la dinastía siguiente va a ser Zhou. La dinastía siguiente va a ser considerado como la otra dinastía anterior, considerado como los reinos de los combatientes. Profesor, ¿se acuerda hace un ratito que usted lo mencionó y nos dijo a nosotros para no olvidarnos que eran grandes guerreros? Sí, eso quiere decir que la siguiente dinastía, para hacer y prevalecer su hegemonía, su fuerza y por poner un imperio, el primero de la historia de la civilización china, como el Imperio Medio, tienen que también ser combatientes. Por lo tanto, entre una dinastía y otra, que ambas sean combatientes, quiere decir que van a ser los reinos combatientes, que se van a enfrentar. Pero a la margen de tanto enfrentamiento, de tanto pelea por la proposición o asumir el liderazgo de este territorio, va a haber
otros que se van a dedicar no a pelear, no a hacer el reino de los combatientes, sino a pensar. Y muchos dicen, ay, qué complicado, ¿no? Filosofía. Nada. Lao Tse y Confucio, Lao Tse y Confucio se sentaban a analizar los porqués de las cosas, nada más, tan sencillo, algo que tú también puedes hacerlo, pero y encontrar en el raciocinio las respuestas a ellos. Este, este tiempo de esta dinastía de Zhou, ¿no? El gobierno puede estar condicionado, ¿no? Ahora, tanto Confucio como Lao Tse son los que fijan la base, ojo, la base de la filosofía o del pensamiento o de la ideología china, ¿no? Tanto Confucio como Lao Tse. Hasta la llegada de una de las dinastías más importantes, a quien se le debemos la moneda acuñada, la construcción de la muralla china, los soldados de terracota, cada soldado tiene una característica. Algo curioso de estos soldados de terracota, que es bueno y propio compartirlo, queridos alumnos, es que, por ejemplo, si a nosotros nos quieren hacer un molde, vamos acá, si nosotros nos quieren hacer un molde, van a tener que elaborar, por ejemplo, ¿cuántos somos en este momento, Mijail? Mija, Bien, profesor. ¿cuántos somos en este momento? Sandro, provecho. 22. 22, ¿cierto? Tienen que hacer 22 moldes. Y en los soldados de terracota, que es una cantidad considerable de soldados, hicieron un molde para cada uno. No es que sea uno solo y que multiplicaron, no. Cada uno tiene un semblante, una forma de rostro, un detalle diferente. O sea, se dieron y tomaron la molestia de representar, de recrear tal cual y como fueron sus soldados. Algo punto importante es que este emperador, Qin Shi Huang, ¿no? El emperador Qin Shi Huang es el emperador que va a sentir las primeras invasiones en estos territorios. ¿Quiénes? Señores, recuerden ustedes que va a venir un país muy conocido. El país mongol también va a estar determinado por una familia y son ellos los que van a prevalecer y ejercer dominios. Del territorio de Mongolia va a venir un grupo considerable, también de la pelea, también de lucha, así altos, fornidos como su tutor, igualito, van a venir y condicionar al territorio chino. Por lo tanto, China, por eso les digo, ha estado condicionado durante buen tiempo y su historia ha estado pausado. Pero ante estas amenazas, ¿qué va a hacer Qin Shi Huang? Qin Shi Huang va a mandar a edificar la construcción de la muralla china. Lógico. Y esto va a ser muy importante porque él solamente no va a dar lo que es a fijar la construcción de la muralla china, sino que le va a darle un plus agregado al comercio o a la economía. Él prácticamente va a acuñar la moneda y la moneda va a ser un condicionable para que esta civilización pueda emerger o pueda posicionarse. Otro punto importante es que esta civilización al utilizar la moneda, condiciona el comercio. Por ejemplo, ¿no? Si Kimberly se va de viaje a Italia, se va a Italia, se va a Venecia, Kimberly, se va a Venecia, bueno, voy a Venecia. Y Kimberly se lleva su bolsa de viaje 300 soles. Ya apunte que se lleve 2000 soles. Digamos, Kimberly se va bien achorada, se va bien cargada de dinero. Kimberly llega a Italia y lo primero que tienes que hacer, Kimberly, con el dinero que llevas de aquí, de Perú, ¿Tengo que, o sea, ¿tengo que cambiar los billetes? claro, a la moneda de la nación, ¿cierto? Tienes que cambiar los billetes, ¿cierto? Y eso mismo fue la estrategia que aplicó Qin Shi Huang, ¿no? El poner una moneda netamente para el comercio va a generar un condicionante para los pueblos que vienen a hacer el trueque. Yo quiero cambiar, quiero comprar, quiero hacer. Lógico. ¿Qué es lo primero que tengo que conseguir? Monedas.
Y eso era bien práctico, porque era la única moneda que se podía, pues, que transitaba en estos espacios. La moneda Qing, de Qin Shi Huang, emperador muy importante. Ahora, los pesos y el dinero y la escritura china va a ser muy importante en este periodo. Cuando el emperador Qin va a morir, la dinastía del emperador Qin va a venir la dinastía Han, otra familia. Y esta dinastía, al ver que la dinastía anterior edificó y empezó a ver el tema de lo que es a resaltar algunas manifestaciones culturales importantes, esta dinastía Han va a dedicarse netamente a lo que es la educación, la ciencia. Los grandes, Liu Ban, que va a ser fundador de esta dinastía, va a fundir la moneda, o sea, ya le va a dar un mejor acabado a la moneda. Ya tienen conocimiento de fundición, de los papiros, y su expansión va a asumir un tiempo de expansión netamente de sus fronteras por otros nuevos territorios. Ahora, este último expande sus territorios, anexa territorios y llega hasta casi territorios del territorio de Corea del Norte y el norte de Vietnam. Ojo, vamos viendo y analizando cómo se va expandiendo esta civilización, forjando un condicionante para ello. En el marco bien marcada, con tres clases sociales, y al último el esclavo, ¿no? Primero está el emperador, que se decía tener pues el origen divino y que era elegido por Dios. Esa información era fundamentada en este caso, por los sacerdotes, ¿no? O los que acompañaban al emperador. Ahora, al acompañar y hacer entender al pueblo que su liderazgo es por una bendición divina, pues van a tener cierto control. Ahí sucede muy cierto, que es también la aristocracia, ¿no? Después vienen los funcionarios del gobierno, que eran los gobernadores, jueces, funcionarios, policías, netamente, etcétera, de miembros que están considerados dentro del marco de funcionarios del gobierno. Y por último está la columna vertebral del trabajo, entre otras cosas más, netamente los terratenientes, en este caso, los espacios. ¿Que va a ser la única actividad? No. De ahí va a estar la economía, ¿no? Que estuvo mantenida por las diferentes entidades, no solamente en el aspecto de la economía, sino también en el comercio, que está basado especialmente en el trueque de los productos de lo que cosechen. O sea, realiza el comercio a raíz de la necesidad de obtener otros productos, de otros beneficios. Entonces, practica el comercio y esto le va a permitir a ellos intercambiar sus productos, tanto de trigo y de arroz y de cebada. En el aspecto religioso, vamos a tener a esta antigua civilización ligada a las fuerzas de la naturaleza y la filosofía en el pensar de la vida, ¿no? De cuál es el rol del hombre en la naturaleza, en su medio geográfico, en su espacio. Un punto importante que en el aspecto religioso caracteriza y representa una actitud que es el fuerte respeto y apogeo, ¿no? Por los antepasados, ¿no? Un accionar importante hacia expresarse sobre aquellos que ya no están en este momento, ¿no? De ellos, de esta dinastía, tres van a ser los filósofos o las religiones cuya meta común será por la purificación del alma. Y esa situación de accionar en purificación del alma va a estar encerrada en estas religiones. ¿Cuáles son? Confucianismo, taoísmo y budismo. Luego usted me dirá, profesor, confucianismo, yo he hablado de hablar de un tal Confucio, profesor. Sí, ahora esta religión es la que va a prevalecer durante este tiempo. Vamos a ver acá. Primero partamos por el budismo. ¿Quién es el primero que trae el budismo? En este caso, esta civilización, ¿de dónde viene? Proviene desde la India a China. Apareció en la dinastía Han, ojo, apareció en la dinastía Han del budismo. Y se cree
en la mente y la acción de hacer buenas acciones evitando las malas acciones. ¿No? Importante enseñanza que deja el budismo como una de las religiones. Profesor, por lo tanto, ¿podríamos decir que la civilización china también es politeísta? Eh, en este caso sí, ¿no? La civilización de China también pues tuvo varios dioses al tener varias propuestas, pero de ahí se queda siendo monoteísta de cada una de las dinastías que se presentaron y sobre todo la influencia que va a realizar el budismo sobre cada una de ellas. Después vamos a tener al confucianismo, representante Confucio. Este va a impartir esta religión importante porque va a influenciar en la vida y el comportamiento de los chinos. Por eso digo, va a fijar las bases de la ideología china, tanto Confucio como Lao Tse, y van a tener una importancia netamente puntual en el caso del comportamiento personal que debe tener cada individuo en el desarrollo, en este caso, en el desarrollo individual hacia la sociedad. Después vamos a tener al taoísmo, y este va a ser desarrollado por Lao Tse en un determinado periodo, conocido como los estados combatientes. En donde estos estados combatientes, pues, van a recibir y van a ser testigos de las reflexiones por parte de Lao Tse, ¿no? Acerca de la humanidad, y que pueden dar, y que pueden terminar, pues, con conflictos y sufrimiento, que es lo que Lao Tse mencionaba, ¿no? Hace muchísimo tiempo, en parte tenía mucha razón. Los taoístas creen, ojo, que el hombre debería vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Uno de los puntos claros y claves que tiene el taoísmo en este caso. En la parte de arquitectura vamos a tener lo importante de la belleza estética y de la funcionalidad, en el sentido de que se van a elaborar las pagodas, ¿no? Profesor, ¿qué son las pagodas? Esta construcción acá, a la derecha. Esta construcción acá, pagodas. En la antigua China la arquitectura también tiene lo suyo, ¿no? Va a dejar grandes obras. Una de ellas va a ser la muralla china y el otro el ejército de terracota. ¿No? Vamos a ver acá. Vamos a ver las pagodas, ¿no? Estas formaciones interesantes con esos remates en el filo, ¿no? Tradicional de la arquitectura del país, introducido desde la India, ojo, tiene su religión, en este caso, un, un ensayo, ¿no? Un ensayo netamente de lo que la representación que se hace de darle esos detalles, esos remates que condicionen la imagen y lo que visualizan pues las otras familias. Por lo tanto, esta construcción al oeste de China va a ser pues considerada pues dentro del marco de lo más interesante de la arquitectura china. Va a ser construido va a ser construido de madera y pues también lo van a ir trayendo de otros territorios. Entonces, acá está el Palacio Prohibido, ¿no? Como con el paso de los años sigue siendo el mismo. No hay mucha situación en la cual pues se pueda entender de que los años han pasado en vano. No, al contrario, ¿no? Al contrario, este templo sigue teniendo sus 4 puertas y sus 4 terrones, ¿no? Y pues estuvo vigente durante 500 años, ¿no? Hoy en día solamente se utiliza como para poder visitar un aspecto turístico, ¿no? Que hay naciones en las cuales ellos también pues no, no es que no hayan avanzado en el trabajo arquitectónico, sino lo perfeccionaron y ya lo tenían aplicado como tal. Vamos viendo que en la parte de la arquitectura vamos a ver lo que resalta y tienen toda la imagen, las imágenes de los soldados de terracota. En el año 1974 es el periodo donde se encuentra esto, cerca de la ciudad de Xi'an, que formaba parte de una tumba. Ojo, formaba parte de una tumba y este fue elaborado y construido durante el emperador Qin Shi
Wang en este caso, y consistía de más de 7.000 figuras de guerreros, más de 7.000 figuras de guerreros, ojo, no te olvides, más de 7.000 figuras de guerreros, con una posición de batalla o tamaño real, caballos, carros de guerra, etcétera. Y para cada uno se le hizo un diseño de un tipo, un modelo. Vamos a ver acá. En la parte del arte vamos a encontrar, ¿no?, la seda, la porcelana china, la tinta, las cumetas, que van a ser los aportes, ¿no? En el caso de la seda, se le va a deber a una emperatriz, la que va a encontrar, como se dice, en la seda, y ahora vamos a explicar acá. Primero va a ser la porcelana, una de las primeras influencias para la humanidad o legados para la humanidad, que es la porcelana, ¿no? El encontrar el calor preciso para fundir la porcelana con arcillo blanco, ¿no? En cuanto a un horno por encima de los 1200 centígrados, que va a ser importante que entiendan para la elaboración de estos jarrones, por así decirlo, de porcelana, que después se va a ir a Europa y se va a expandir el conocimiento, no va a ser nada ajeno. Los árabes son los encargados de difundir y expandir los conocimientos tanto de lo que es la pólvora y el papel, ¿no? Y la brújula también. Estos son los aportes que se han realizado en base, ¿no?, a ese manual. Acá está la historia de la seda, cómo se llamaba esa emperatriz, ¿no? Liang Qi, en este caso, y ella va a descubrir la seda cuando un capullo de gusano de seda cayó a su pie. Y los capullos se ponen en guarapa, ¿no?, para matar, en este caso, ¿no?, o lavarlos. Se enrollan y se secan después, ¿no?, de los cuales se extrae la seda. En el caso de la pintura, dos tipos de pintura, ¿no? La que era por estampados y la pintura tradicional, a remonta de los tempranos, ¿no? En este caso, y otros aportes en el campo científico, la medicina, el cuerpo, el espíritu, las grandes invenciones como el papel, la pólvora, la moneda y la brújula, que son los aportes de esta civilización que después llega a Occidente gracias a los árabes, y de ese conocimiento perfeccionan estos materiales. Va a ser muy, pero muy importante, ¿no? Hasta la propia imprenta, ¿no?, muy a pesar de la brújula, es la que va a llegar con nosotros. La brújula, después a este se le va a dar unos detalles y se va a mejorar la brújula. En el papel y en imprenta, ya lo tienen ustedes, cómo se va cambiando, mejorando y perfeccionando el tema de imprenta necesario. Todavía es un poco lenta, a diferencia en este caso, a diferencia de Gutenberg y de imprenta, que ya se perfecciona, pero son tiempos distintos en este caso. Después tenemos a la pólvora, ¿no?, en el siglo VIII que se realiza, se crea, ¿no?, juntando el salitre con el azufre y el carbón, ¿no?, a raíz de que hay toda una historia, ¿no?, que se enamora el hijo de un jardinero con la hija de un emperador, y que por ocultar su amor solamente iba a comprobar que lo quería cuando ella iba a ver destellos de luces en el cielo, ¿no? En el aspecto de la escritura, como les decía, es uno de los lenguajes más hablados en el mundo, el chino mandarín, ¿no? Y hay otros dialectos de chino. Sin embargo, los símbolos de la escritura china son iguales, ¿no? En todas las regiones las características se remontan a más de 3000 años. Los primeros símbolos comenzaron como pictogramas, ¿no?, o imágenes en este caso. Vamos acá, vamos a ver, bien, bien. Bien, queridos estudiantes, queridos alumnos, llegó a la parte final de esta civilización, un poquito larga, pero espero que les haya agradado. Características y a grandes rasgos de la civilización china. Por el factor tiempo, la próxima semana vamos a abarcar lo que es India, y estábamos cerrando el bloque del mundo antiguo para dar paso al bloque de la Edad Media y continuar así con nuestros contenidos y poder llegar pues a terminar quinto hablando de lo último que está pasando hoy en día en los territorios de Israel, ¿no? Lamentable, pero todavía continúa en guerra en un territorio que hace mucho tiempo pues fuimos testigos. Nosotros, si no ya terminaron de vacunarse ante esta pandemia, toda una situación interesante de la cual ustedes van a poder apreciar.
Bien, queridos estudiantes. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Nada? ¿Nada? Ok, muchachos. Muchas gracias.